supone que ya habíamos cerrado Heráclito, pero se nos pasó bueno, es que hay varias frases que recuerdo que lo que tenemos de Heráclito son aforismos, son sentencias, pequeñas frasecitas, y Pedro estaba comentando que sí faltaba la parte del alma. Esto es muy importante porque en este caso recordemos que Heráclito va a ser la primera visión ya filosófica, o sea, ya no con tanta rigurosidad que vamos a conocer los conceptos filosóficos posteriores, pero sí va a haber pues ya características ya de sí, filosofía. o sea, las simientes de lo que sería ya la filosofía como la vamos a conocer. Y en este caso, en el caso de Heráclito, vamos a tener pues la importancia de que va a hacer el preámbulo en estos conceptos de Platón. O sea, vamos a ver, recordemos que Heráclito no le va a gustar mucho la filosofía de Pitágoras, de Parménides, pero en este caso él va a ser la antesala de estos conceptos de Platón que generalmente se le atribuyen en la filosofía a Platón, no a Heráclito. Entonces, por eso es necesario que veamos esta parte para que nos demos cuenta que ya había un trabajo anterior. O sea, no es de que de repente pues surgió Sócrates y Platón y ya tomaron esto de la nada, sino que ya había ya profundizaciones sobre lo que es el ser, sobre lo que es obviamente la naturaleza de las cosas, y en este caso el alma. Entonces, pues, sí. ¿Tú quieres empezar con...? Sí, yo empiezo con esto. Pues vamos a comenzar con lo que es la parte del alma. Y antes de empezar del alma, vamos a platicar sobre lo que es la cuestión de cómo fue que se creó el mundo, porque es una parte importante. Es una parte que es muy importante para el pensamiento de Heráclito. Y que bueno, de ahí va a venir el pensamiento sobre el alma. Sí, de hecho, nosotros habíamos comentado que los propios filósofos medievales no tenemos, por ejemplo, una situación para poder equiparar y entender el universo. ¿Cómo podríamos relacionarnos con él? Entonces, la parte que habla Heráclito no dice propiamente que el alma sea fuego, pero les voy a leer la parte que a continuación sigue. Sí. Habías visto el aforismo 30, ¿no? Sí. Entonces el 30 dice que siempre fue y será. Mesuradamente se apaga, dice transformaciones del fuego. Si todo lo que existe es fuego, dice la primera parte es mar. O sea, el fuego primero es mar. Del mar la mitad se transforma en tierra y la otra en tempestad y rayos. Entonces, aquí hay un fenómeno curioso porque dice Heráclito, el fuego que es toda la existencia que se prende y se apaga, cuando se vuelve a prender el fuego, se transforma una parte en mar y el mar se transforma a su vez en tierra. Pero realmente que no hay destrucción, es una continua transformación. Es un concepto muy actual. De hecho, si nosotros vemos en la ciencia actual, pues el concepto de que nada crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces ese concepto es tan viejo como Heráclito. Pero la siguiente parte es la parte que se vuelve todavía más interesante, porque dice, y las transformaciones de mar se mesuran según la misma cuenta y razón es el logos, y la energía antes de hacerse tierra. Entonces, habla de que así como el fuego se transforma y el mar en tierra, también la tierra se transforma en mar y el mar en fuego. O sea, es todo un ciclo que es interesante. Entonces,
vamos a pasar al parágrafo 36, que es donde ya viene la relación con el alma de las personas. Aquí dice el agua, también de tierra se hace agua y de agua se hacen almas. Si sustituimos la palabra por fuego, es el mismo ciclo que había hablado en el parágrafo 36 que en el parágrafo 31. Entonces, ¿de lo que nos está hablando Heráclito? Nos está hablando básicamente que las almas son inmortales, pero no se quedan estáticas, que es un punto que es importante verlo, ¿no? En otras tradiciones filosóficas y también religiosas, el alma de los seres humanos se queda estática. Nosotros nacemos con un alma y dependiendo de la tradición, a veces el alma reencarna, a veces no, o a veces el alma simplemente viene aquí un tiempo, cuando morimos se va a otro lugar y descansa, pero el alma básicamente se mantiene pura o impura y dependiendo del resultado de las acciones es como nosotros llegamos a ese estado de más allá, ¿no? Pero en el caso de Heráclito es muy interesante porque él dice, si todo lo que está en la naturaleza es transformación, también hasta el alma de los seres humanos se transforma. Les vuelvo a leer. Para las almas la muerte consiste en volverse agua. Entonces habla de que las almas también tendrían un estado de muerte, pero no hay desaparición ahí, sino que hay transformación. Para las almas la muerte consiste en volverse agua, para el agua es muerte volverse tierra. Y a la inversa también, la tierra se hace agua y el agua se hace alma. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos estaría diciendo Heráclito en ese aspecto? Por eso le llamaban el Heráclito el Oscuro, pero esta es la parte metafísica de su pensamiento, que es una parte que no muchos tocan, porque habría que hacer similitudes con otros pensamientos filosóficos de Oriente. Pero básicamente aquí, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Sería como el pensamiento taoísta, que nosotros somos naturaleza, nuestra alma también es naturaleza, y si cuando nosotros morimos, nuestra piel, nuestros huesos, nuestro cabello se vuelve nuevamente parte de la tierra, y como parte de la tierra se separa, vuelve a generar vida, y esa vida se vuelve a separar hasta que en algún momento esos nutrientes vuelvan a ser parte quizá de la dieta de alguna mujer embarazada, y todo eso que come la mujer embarazada vuelve a constituir los huesos, las células. Exactamente. Ese ciclo que nosotros vemos desde un punto de vista físico, Heráclito también lo veía desde un punto de vista metafísico. Decía que ese ciclo no solamente es físico, sino también es metafísico. Nuestro cuerpo no solamente se incorpora a la naturaleza, sino también nuestra energía del alma. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Si se dan cuenta, pues dice Heráclito, o sea, si el alma es fuego, me regreso al parágrafo 30, dice que fue, siempre y será el fuego, siempre vivo, y mesuradamente prende y mesuradamente se apaga. Entonces, no porque nuestra alma se transforme en otras formas de energía, quiere decir que se pierda, sino que es una forma que fue siempre y siempre. Entonces, eso de perder la inmortalidad del alma, pues no habría cabida en el pensamiento de Heráclito, ¿no? Porque Heráclito diría, el alma no pierde su inmortalidad, sigue siendo inmortal, pero en distintas etapas o en distintas transformaciones. Entonces, esta parte es muy interesante porque si lo que constituye el logos, el universo, es fuego, esa razón del universo es fuego, y nuestra alma también es logos y es fuego, así como se transforma ese logos y ese universo, también se transforma nuestra alma. Muere nuestra alma también, pero no se pierde. En ese sentido, si nosotros vemos, entonces diríamos, bueno, si nuestra energía, nuestra alma y el fuego podríamos llamarle Dios o logos o como quieran llamarle, se vuelve naturaleza, sería un verdadero sacrilegio
atentar contra la naturaleza. Y sería algo incluso hasta en contra de nosotros mismos atentar con ello, porque si atentamos en contra de la naturaleza estaríamos atentando en contra de nuestros antepasados y en contra de los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces se dan cuenta, este tipo de aforismos habla de cosas mucho, muy profundas, ¿no? Porque en un momento dado el alma no es simplemente algo que pudiera pensar algún poeta o algún filósofo, sino que se vuelve algo vivo y algo incluso hasta demostrable. Porque si se dan cuenta, en la mayoría de las tradiciones de las religiones, el alma no se ve, el alma no se toca. El alma se percibe a través de los actos, pero no es algo que podamos ver ni tocar. En el caso de Heráclito dice, cuando el fuego se transforma en agua, el agua sí la podemos tocar. La tierra también, la tierra es mucho más tangible. Con eso, ¿qué nos estaría diciendo Heráclito? Que nuestra propia energía vital, eso que nos anima, es algo que se transforma no solamente de un plano energético sutil, sino hasta un plano material. Ahora, esa parte quiero detenerme un poquito y ver cómo lo podrían interpretar en la época actual. En la época actual se puede interpretar, dirían los físicos modernos, que la energía y la materia son dos lados de una misma moneda. Lo que dicen es que la materia es energía concentrada a un grado tal que se vuelve pesada, se vuelve densa, pero también la materia se puede hacer energía. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que un tronco se vuelva energía? ¿Cómo lo podemos hacer? Aplicando otra fuerza externa, ¿no? Calor o movimiento, fricción. Fuego, ¿no? Fuego, exacto. Al final de cuentas se vuelve fuego, sí. Eso que transforma la materia a energía. Sí. Entonces, si se dan cuenta, Heráclito hablaba de un montón de cosas que ahora la física moderna estaría reafirmando. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que llegó este razonamiento Heráclito con los medios de su tiempo, con la ciencia de su tiempo? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que dentro del pensamiento de Heráclito está esa base. Y de ahí él parte porque dice, bueno, si realmente el asunto dentro de nuestra experiencia vital siempre es la transformación, y en esa transformación hay una dualidad siempre, ¿no? Lo que es energía y materia, o fuego y agua, o fuego y tierra, y todo esto son pequeñas muertes. Entonces la muerte no se vuelve algo negativo, ¿no? La muerte se volvería parte del ciclo vital, porque ya si lo viéramos en términos heraclitianos, el agua tiene que morir en su estado líquido para volverse vapor, y cuando el vapor muere en su estado de vapor, se vuelve agua. Entonces esos pequeños ciclos es lo que él podría llamar muertes, pues quizá parciales, pero realmente por eso él habla de que todo es eterno, y es un eterno devenir, un ciclo eterno donde volvemos a comenzar siempre. Entonces eso a nivel, si lo traspolamos del plano metafísico y nos vamos a un plano ya netamente humano, habría capacidad de redención en las personas, porque vamos, no es como en otros sistemas religiosos donde yo cometo un pecado mortal, por ejemplo, y de ahí ya me condené, ¿no? Aquí en este tipo de sistemas hablaría de que como todo está en constante transformación y pureza, cada ciclo es distinto, es una experiencia distinta. Nosotros entonces también dentro de nuestra propia vida, si aplicamos esas pequeñas micro muertes o micro transformaciones, tendríamos la posibilidad de regenerarnos como el agua del río, que no es la misma todo el tiempo. Nosotros, aunque seamos, por ejemplo, aunque seas Gustavo, aunque tú seas Luis, aunque yo sea Pedro, aunque ella sea Vicky, digamos somos el mismo río, pero cada instante somos distintos. Y el que yo haya cometido un error terrible hace 5 minutos, no quiere decir que no tenga la posibilidad de renovarme en este momento.
porque esa parte de mí ya pasó. Sí, yo quisiera detenerme en esta parte de las transformaciones de fuego a mar y de mar donde la mitad se transforma en tierra y la otra en tempestad con rayos. Recordemos que la época de ellos va a ser precisamente completamente precientífica. Entonces, esto es, hay que resaltar el hecho de que ellos están investigando, en este caso los presocráticos, el origen del universo. Entonces, al buscar el origen del universo van a estar viendo diferentes posibilidades. Ahora, recordemos que el fuego, o sea, tiene una parte química, ¿no? O sea, que realmente tiene, hablando del tiempo, pues tiene muy poco tiempo, lo que se podría decir que es la composición química del fuego. Obviamente no todo el fuego es igual. Entonces, pero podríamos estar con la cuestión del hidrógeno, ¿no? Pues, es una parte que tiene el fuego. El agua también tiene hidrógeno y también tiene oxígeno, solamente que están de una forma diferente químicamente compuestos. Aquí el hecho es de que si nosotros nos damos cuenta que hay un fuego y cómo se puede convertir en mar, ¿cómo lo podríamos nosotros comprender desde nuestra visión del siglo XXI? O sea, ¿cómo piensan que podría haber sido lo que a la conclusión que llegó Heráclito de decir del fuego se convierte en mar? ¿Qué fue lo que pudo haber pensado Heráclito? Pues yo creo que primero que nada permanece inmóvil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si tuviéramos que partir de razonamiento puro, empírico y natural, uh-huh, pues yo creo que lo principal sería la observación. Uh-huh. Y los primeros signos de observación o las primeras conclusiones de una observación directa podrían ser que nada permanece estático. Todo siempre cambia, el día sigue la noche, del frío sigue el calor, de la niñez sigue la vejez, y que nada permanece igual. Y segundo, que a lo mejor siempre hay una causa energética o una causa de mucha energía o de mucha fuerza que provoca los cambios, ¿no? A lo mejor el sol, de a simple vista uno ve que se mueve, pero dice uno, ¿qué tiene que pasar para que se mueva eso tan grandote? Ajá. Pues es una energía inmensa. Ve uno las olas y dice, ¿qué tiene que pasar para que se muevan? ¿Qué tiene que pasar para que caiga tanta agua del cielo? Pues energía. Claro. Entonces yo digo que mis conclusiones naturales, a lo mejor primitivas, serían: primero, que siempre hay mucho movimiento; segundo, que siempre hay fuerzas que están provocándolos, ¿no? Y el fuego, pues no sé, pero me imagino que es porque sería a lo mejor la manifestación de energía más poderosa que hay, o a lo mejor la más potente, ¿no? La que nos puede hacer más daño en un momento dado. ¿Quién sabe? Sí. ¿Y tú, Gustavo? Yo no sé si ahí, en relación a tu pregunta, te estás refiriendo a una concepción en la que ellos ven el sol arriba, ven en el cielo el sol, y se lo explican cuando llueve, porque hay una transformación del fuego en agua, y es lo que entiende en el pensamiento de aquellos tiempos su transformación. Me lo explicaría así, probablemente me suene un poco simplista, pero pues creo que tampoco se plantean ellos demasiadas explicaciones ¿Ustedes que hoy conocemos. Nada más un detalle de las maneras que a lo mejor el hombre antiguo pudo haber utilizado para transformar una cosa en otra. Yo creo que el fuego era la que más éxito tenía, ¿no? Claro. Porque definitivamente ¿cómo haces que algo líquido se vuelva gas? Pues con calor. El metal, ¿no? El metal, exactamente. O sea, manualmente el destrozar algo o el unir algo puede tener resultados mucho menos satisfactorios que el transformarlo a través del fuego. Así que todo lo que transforma el fuego es definitivo. El fuego es definitivo. A lo mejor por eso fue considerado pues, la herramienta o el símbolo o el elemento más poderoso. En este caso, han visto cuando
en las fogatas, ¿no? Que se empieza a quemar la leña. ¿Qué se hace precisamente? Se pide que la leña sea seca, lo más seca posible, sí. Porque si está todavía verde o todavía no se tarda mucho, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se quema precisamente un árbol, o sea, en un incendio, o sea, que está realmente fresco, ¿no? El árbol, que cuando se empieza a quemar, han visto que empieza a escurrir gotitas. O sea, lo primero que empieza a salir de ese fuego, o sea, de ese incendio, o sea, de esa transformación, es precisamente el agua. Se empieza a evaporar o se empieza a eliminar el agua. O sea, de un cuerpo, lo primero que sale es esa parte, ¿no? Esa agua. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, ellos van a observar eso. O sea, para Heráclito está el fuego. Si se desprende, o sea, el fuego está siempre ardiendo, ¿qué se va a desprender después? Pues él va a ver que es ese agua. Y de esa agua dice que la mitad, o sea, cuando se convierte en mar, la mitad del mar se transforma en tierra. ¿Sí han visto estos documentales, ¿no? Donde hablan del Big Bang, está el Big Bang, todo explota y empiezan a salir o sea, todo, ¿no? O sea, fuego, empieza a salir partes, ¿no? De tierra, o sea, lo que serían rocas. Mucha energía. Sí. Mucha. Entonces, bueno, es que cuando cuando explican cómo se hizo el sistema solar, ponen que esto explotó y entonces con la explosión fue yéndose cada vez, alejándose más las rocas, completamente con fuego. Dicen, o sea, se habla de que, bueno, pues ya estaban flotando, o sea, en el universo. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento en que está la roca completamente al fuego vivo y se empieza a enfriar. Y llega un proceso en donde en ese enfriamiento el agua se condensa y se convierte en tierra. Okay. O sea, se convierte en agua y se hace, o sea, esa roca ya dejó de ser fuego. Al enfriarse se convierte en tierra y esa evaporación del agua que es parte del fuego se condensa y es cuando se hacen los mares. Entonces no está tan alejado Heráclito de lo que, o sea, aquí alguien podría decir es un mito, ¿no? Pero si nosotros ya vemos las teorías actuales de físicas, sí tiene realmente un sustento. Entonces uno tiene que preguntarse cómo llegaron a esa conclusión, cómo fue que tuvieron esa apreciación, esa visión. Aquí lo que podríamos entender, o sea, sin teorías locas, ¿no? De que fueron otras aliens. Sí, de aliens. Sí, porque es que, o sea, ya aquí todo lo quieren resolver con aliens. Sí. Entonces, en este caso, es que lo que quiero conseguir es la composición química del fuego, pero no lo encuentro. Entonces, en este caso es que hay una observación, como tú decías, es observar qué pasa cuando quemas la roca, cuando quemas la madera, cuando se quema un cuerpo. O sea, simplemente cuando se cocina un cerdo o lo que sea, no sale también la grasa, empieza a escurrir de un animal, pues sale la grasa, sí, el juguito. Entonces, esa parte es algo que van a estar observando el mundo y lo van a tener que empezar a relacionar, darse cuenta que el mundo no es algo caótico, sino que hay un orden. O sea, van a encontrar ese orden, van a poder vislumbrar ese orden entre lo que es el cuerpo humano, el cuerpo de un animal, una roca, un vegetal, y se van a dar cuenta que hay algo que los va uniendo. Por ejemplo, van a darse cuenta que entre una roca y un vegetal hay una diferencia. O sea, está la roca, tanto la roca como el vegetal, como un árbol se pueden tocar y a lo mejor son también duros, pero
la roca se ve inanimada. O sea, se va a ver que no tiene un cambio, a menos de que nosotros la rompamos, ¿no? Pero un árbol no, un árbol va a ir creciendo de acuerdo con las estaciones, va a dar frutos o se va a caer sus hojas. Entonces se van a dar cuenta que hay una diferencia entre ambos, que es esa parte vital. Ahora, entre un árbol y un animal, pues se van a dar cuenta que hay una diferencia, o sea, también tienen un cuerpo, tienen una energía, pero el árbol no se queda donde está, no puede interactuar. En cambio un animal sí, desde un pollito hasta, no sé, una vaca, o sea, va a haber una interacción, obviamente va a haber un límite. Y de esto también se van a dar cuenta que hay una relación, o sea, entre un ser humano, o sea, entre un hombre o una vaca, un árbol y una roca. Pero va a haber algo que todos ahí nos vamos a dar cuenta que hay un cuerpo que tocar, ¿no? Tanto una roca tiene una masa para tocar, el árbol uno lo puede tocar, la vaca también la puede tocar, y el cuerpo del ser humano también tiene una masa para tocar, tiene también una vitalidad como el árbol, tiene también una capacidad de interacción, pero mucho más evolucionada que la de un animal. Entonces ahí se van a dar cuenta que sí estamos relacionados, pero en diferentes niveles. También se va a dar cuenta que la naturaleza va a ir más allá de estar viendo que, por ejemplo, que el mar no es igual, o sea, va a tener momentos de tempestad, momentos de calma, siempre movimiento. Y entonces van a empezar a relacionar todo lo que observan. Entonces eso es lo que quiero resaltar en esta parte. El problema de nosotros es de que como ya estamos tan ensimismados en la información que pues, por ejemplo, quiero saber la composición química del fuego y ya a través de internet o de un libro o se lo pregunto a alguien, pero la cuestión es de que también hemos olvidado esa parte fundamental que es la observación. O sea, esta parte es algo que tenemos que rescatar de estos presocráticos, esa paciencia de estar observando el mundo, lo que nos rodea, y darnos cuenta cómo vamos cambiando nosotros, cómo van cambiando nuestros seres queridos, cómo va cambiando el entorno. Entonces, esa parte es fundamental en la filosofía. La observación, el darnos cuenta que no todo lo sacaremos de internet, no todo lo sacaremos de la televisión o de los medios, sino que debemos tener esa capacidad de observación para poder tener conciencia de nuestro entorno y la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y en este caso, el hecho es que si nosotros nos vamos a dar cuenta observando, podemos encontrar mucho más cosas para conocernos a nosotros mismos y comprender nuestro entorno. Entonces, eso es lo importante en los presocráticos, el ver cómo ellos tenían esa capacidad inmensa de observar y después de relacionar. O sea, y a nosotros como ya nos dan todo, o sea, ya hemos perdido esa capacidad de mentalizar, de racionalizar, de profundizar. Entonces, eso es algo que debemos empezar a desarrollar más. Aquí nada más dice, el fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado proceso de combustión. Entonces, aquí, o sea, por eso quería detenerme de que no son ondas locas de Heráclito, que ya ha dicho, bueno, está el fuego y de ahí sale el mar. O sea, aquí está hablando de una reacción química de oxidación, o sea, una manifestación del oxígeno que genera llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono el carbono es la base. Entonces, en este caso de nuestra vida. Entonces, ahí entraríamos que está este fuego de un Big Bang que estaba completamente en llamas, se fue enfriando, se convirtió esa parte ya en tierra y la otra parte en agua de ese vapor. O sea, el vapor dejó de ser vapor y
y se convirtió en agua. Entonces, esto es nada más la parte técnica, ¿no? Para darnos cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos leído una parte de Heráclito que decía que tenemos que conocer, ¿no? Que tenemos que aprender siempre. Entonces, en este caso, son sustentos científicos para darnos cuenta que sí había mucho conocimiento en ese mundo, y no tenemos que hacerlo a un lado por pensar que son pensamientos prehistóricos, ¿no? O supersticiosos. O supersticiosos. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer, esa relación entre lo que es la ciencia, lo que es precisamente pensamiento mágico o simbólico, que hay cosas mucho más atrás de ese pensamiento, y relacionarlo con lo que nos puede dar en nuestra propia circunstancia, en nuestra propia vida. Sí, y bueno, aquí algo que yo quiero retomar es el tema de cómo en la actualidad está la teoría de cómo se gestó el planeta. Si vemos las teorías geológicas, cómo fue que piensan que se gestó el planeta, señalaban que había un núcleo de magma, que la Tierra estaba todavía en un estado muy caliente. Había, vamos, como la pintan los geólogos, es que había muchos volcanes en erupción, y después se fue enfriando, se fueron consolidando los grandes océanos y las masas de tierra. Entonces, esta descripción que dan los geólogos en la actualidad, pues parecería que es muy cercano con lo que decía Heráclito, ¿no? Que primero estaba el fuego, de ahí se transformó el mar, y después el mar en tierra. Es la mitad y mitad. Sí, mitad y mitad, y otra parte en tempestad, o sea, vamos, la parte de la atmósfera, ¿no? Entonces, si viéramos este relato bajo la óptica de la geología contemporánea, pareciera que Heráclito estaba describiendo toda la etapa del planeta, como estaba una etapa candente y se fue enfriando el planeta. Entonces, esa parte para mí es muy interesante porque, de hecho, si vemos el núcleo del planeta tal y como se concibe hoy día, es un núcleo es de hierro candente, ¿no? Está todo el tiempo en movimiento, y eso es lo que precisamente genera que esté en la órbita. Los polos magnéticos. Pero si lo vemos y si pensamos, bueno, ¿cómo es que un elemento que estaba todo el tiempo caliente se transformó después en agua y después en tierra, ¿no? Justamente tiene que ver con esa definición del fuego. Cuando el fuego empieza a hacer combustión, se empieza a separar el agua de lo demás, y se empiezan a generar otro tipo de vapores. Entonces pareciera que con esa lógica que veía Heráclito al momento de estar en combustión un leño o alguna otra materia, pudo llegar a la concepción de generalizar. Dijo, si este fenómeno pasa con un leño, pasa con, por ejemplo, con la carne de un animal cuando la estoy cocinando, pasa con otros tipos de materia, se puede abstraer y generalizar que en un momento dado el fuego transforma todo, y el mismo ciclo se repite en mayor o menor grado en la naturaleza. Entonces, quizá esta observación y quizá esta generalización pudo influir en la concepción del universo de Heráclito. Pero vamos, si lo vemos, lo interesante es cómo de una manera lógica pudo entender un fenómeno que apenas los geólogos, que apenas los astrofísicos nos están explicando, y nos lo están explicando más o menos a grandes rasgos de la misma manera. Ahora, vamos, creo que esta concepción parte de la lógica, mucho de la lógica filosófica, tratar de no partir de premisas falsamente generalizadas, no partir de premisas incorrectas, sino partir de fenómenos comprobables. Y bueno, si lo vemos, de hecho serían los primeros pasos de la ciencia, ¿no? Entonces, aquí les quiero leer otra parte de cuando habla del agua, que a mí se me hace algo muy, muy interesante del agua y del fuego. Dice, el agua del mar es lo más puro y lo más asqueroso, potable y salutífera para los peces, impotable y mortífera para los hombres. Aquí vuelve a aparecer la dialéctica de Heráclito.
Dice, lo que para unos es vida, para otros es veneno. Pero eso la hace mala, ¿no? Son dos aspectos de la misma realidad, ¿no? Por eso a mí se me hace interesante esto, porque quizá para alguien que se quema con el fuego, pues decir, oye, que es que el fuego es malo, ¿no? Pero para alguien que le sirve para transformar la carne, alimentarse, estaba muriendo de frío. Exactamente, es bueno. Entonces, esos dos aspectos siempre aparecen en el pensamiento de Heráclito. O sea, de manera general ve las cosas, pero también después se da cuenta que lo que es y lo que no es parte de lo mismo. Por eso cuando habla de que en el ser humano está lo que es y lo que no es, está hablando de esas cosas. Es bueno y es malo. Somos inmortales, pero a la vez somos mortales. Entonces toda esa dialéctica es lo que empieza a generar mucho el pensamiento filosófico, porque alguien diría, no, a mí no me digas eso, tú dime quién soy. Le diría Heráclito, pues tú eres y no eres a la vez. Bueno, pero dime, ¿no? Es que realmente la filosofía, en ese aspecto aquí es cuando nacen las preguntas, porque mucho de lo que es la sabiduría o la ciencia busca respuestas muy sólidas, respuestas que sean siempre y en todos los lugares, pero la filosofía no. La filosofía te dice es, pero también no es. Y eso genera que no nos volvamos dogmáticos, porque ¿qué tal si el que me está diciendo las cosas las interpretó de una manera que no es adecuada? Y es más, vamos a pensar que alguien no solamente no las interpretó de manera adecuada, sino que hasta la está interpretando de una manera malintencionada para que nosotros hagamos lo que ellos nos dicen. Nos manipulen, nos opriman. Entonces, la filosofía y el antídoto que tiene para eso es decir, yo te doy las cosas, pero a la vez también te doy las preguntas. Yo te enseño a preguntar, te enseño a razonar. Yo llegué a una conclusión, pero tú puedes llegar a una conclusión distinta. Eso es lo valioso de la filosofía. Por eso es que en algunos sistemas políticos y sociales la filosofía no es bien vista, porque es algo incómodo. Cuando ya alguien dice, esta es la verdad, y la única verdad que hay, dice la filosofía, tal vez no. Y entonces esa gente se vuelve alguien peligroso, alguien incómodo, alguien disidente. Pero la filosofía no lo hace por molestar, lo hace porque, como decía Heráclito, dentro de las cosas está lo que es y lo que no es. La sabiduría, dentro de la filosofía estaría la sabiduría, pero también la ignorancia. Si no partimos del hecho de que somos ignorantes, no podemos ser sabios, y viceversa. Entonces, por eso precisamente ahora que leía lo del agua de mar, pues dice, mira, el agua de mar es lo más puro, pero también lo más asqueroso. Es vital, pero también es mortífera. Y aquí les voy a leer el parágrafo 66, que habla del fuego. Dice, cuando sobrevenga el fuego mismo discriminará y prenderá en todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? Eso es algo que a mí se me hace, pues, pudiera parecer muy oscuro. ¿Qué es lo que va a discriminar el fuego? Cuando estamos a oscuras y no vemos nada, prendemos una llama, empezamos a discriminar. Decimos, aquí hay un camino, por aquí no, por aquí hay una piedra, por allá a lo lejos, no alcanzo a distinguir, pero pienso que hay algo, siento que hay algo. Entonces, el fuego, una parte del fuego fundamental es la luz, me ayuda a ver y a discriminar esto sí y esto no. Pero no nada más se queda en esa parte, porque dice, prenderá en todas las cosas. Esto de prender en todas las cosas habla de que todo es transformable. Si se dan cuenta, decimos que el fuego es capaz de transformar todo. Quizá alguien diría, es que puede hacerse líquido un metal con el fuego, ¿no? Sí, se puede hacer líquido dependiendo de la temperatura. Pero alguien diría, bueno, la roca, que es lo más duro, ¿lo puede transformar el fuego? Sí. ¿Sí, no? El magma es roca fundida.
Entonces nos damos cuenta que en la naturaleza no hay ningún tipo de material, cuando menos conocido hasta ahorita, que se resista al fuego. Entonces, si nosotros vemos ya esa apreciación, si lo traspolamos al fenómeno de la inteligencia, si la mente y el alma es fuego, ¿habrá algo en la naturaleza que no se pueda transformar con la inteligencia? No creo. De hecho, esa es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Transformar todo. Entonces, precisamente el símbolo del fuego es algo que a nosotros nos ayuda a entender la presencia del ser humano en la Tierra. El ser humano se ha visto en un estado natural, por ejemplo, como los animales, pero a diferencia de los animales tienen garras, los animales tienen dientes, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, si en un estado natural, por ejemplo, si en un estado natural, por ejemplo, hay una condición muy adversa. Estamos hablando de Heráclito y de toda la parte del pensamiento precientífico. Okay. ¿Sí? Entonces, si hablamos de que en la naturaleza todo es transformable por el fuego, luego entonces todo lo que hay en la naturaleza puede ser transformable por la inteligencia, ¿sí? Y por el alma del ser humano. ¿De qué dependería la transformación? Dependería de conocer las reglas de la naturaleza. La primera regla básica que diría Heráclito es saber que todo es transformable. Porque cuando los seres humanos dicen esto no se puede transformar, ahí se paró todo. Por ejemplo, en la actualidad vemos que pensábamos que muchos inventos son recientes, ¿no? Por ejemplo, el concreto. Se pensaba que el concreto es reciente. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se ve en la época de los romanos que había grandes cúpulas hechas de un concreto que le llaman concreto romano, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron? Los romanos dijeron, se puede utilizar polvo, ceniza volcánica, se mezcla con otros ingredientes como la cal, en fin, el agua, y hacemos una piedra. Luego entonces todo eso que se había en la naturaleza se puede transformar en piedra, pero también la piedra se puede triturar y se puede volver concreta. Entonces, si nosotros mentalmente decimos esto no lo puedo transformar, no lo transformamos. Entonces el primer hecho de lo que habla Heráclito es todo en la naturaleza, todo es renovable, todo. La naturaleza se renueva a cada momento, incluso hasta lo que pudiera parecer que no se mueve, que es el sol. Aquí dice Heráclito que el sol también se renueva en cada momento. Entonces, hasta la fuente de calor más grande y la fuente de luz más grande para el ser humano, para Heráclito también se renueva. Entonces, si vemos a nivel natural, este tipo de ideas de Heráclito habla, el sol se renueva, el agua se renueva. Si el sol que es fuego, se transforma en agua, el sol como tal tampoco es estático, está todo el tiempo transformándose. Muere como fuego y se transforma como mar, como agua. Y el agua también todo el tiempo se está renovando. Entonces, si lo vemos, es un ciclo continuo de movimiento. Todo en la naturaleza está en movimiento y nunca deja de moverse. Entonces, esa parte, si la traspolamos a la experiencia del ser humano, cuando habla del alma, dice, el alma cuando muere se vuelve agua, pero quiere decir que entonces el alma como fuego todo el tiempo se está moviendo, muere como fuego y se transforma en agua, y el agua todo el tiempo se está moviendo. Llega un momento en que el movimiento lo lleva a morir y a transformarse en tierra, y ya una vez hecha tierra vuelve a regresar el ciclo, vuelve a convertirse en agua y luego en fuego. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos dice Heráclito? La naturaleza está en continuo movimiento
continua transformación, el ser humano puede transformarlo, porque nosotros tenemos ese fuego dentro de la inteligencia, eso que le llama cuenta y razón, y esa cuenta y razón lo que nos lleva a entender es no solamente ser espectadores del movimiento, sino también entender. Cuando habla de discriminar, que el fuego discrimina, habla de que somos espectadores. Esa primera parte, somos espectadores de eso que es el conocer. Pero la siguiente parte, en el parágrafo 66, dice, prenderá en todas las cosas, básicamente va a transformar todas las cosas. Pero entonces esa es una parte del conocimiento muy interesante, porque aquí primeramente, si lo vemos ya en términos de teoría del conocimiento, por eso les digo, de aquí se desprenden varias cosas. Si la parte de la transformación de la naturaleza la vemos como parte de teoría del conocimiento, quiere decir que primero hay que identificar los distintos elementos en la naturaleza, eso es discriminar o discernir. Lo segundo, hay que ver cómo se transforma. Y el tercer paso en esta teoría del conocimiento de Heráclito sería transformarlo. Si no acudimos a cada una de estas tres partes, no vamos a poder transformar la realidad. Entonces, si se dan cuenta, este conocimiento es muy interesante y muy profundo. Es un conocimiento, yo diría, precientífico o sea científico, porque nos habla primero de identificar las partes de un fenómeno, identificar su periodicidad, sus ciclos de transformación y luego transformarlos. Básicamente es el método científico. Se dan cuenta de esto, ¿no? Sí, porque hasta lleva implícito la parte de tener una teoría de qué es lo que quiero transformar, ¿no? Sí, sí, y luego, por medio de la experimentación, llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces, en esa situación, la cuestión, por eso no queríamos pasar al siguiente tema de Heráclito sin ver esta parte, que esta parte es la otra contraparte de un pensamiento metafísico sobre un pensamiento científico muy riguroso, ¿eh? Entonces, si nos damos cuenta del pensamiento de Heráclito, hay un pensamiento metafísico, hay un pensamiento científico y hay un pensamiento ético. Ahora, ya si vemos la parte de la ética, pues sí, podemos transformar nuestro medio ambiente. Pero entonces ahora la siguiente pregunta es cómo lo transformamos, ¿no? ¿Podemos abusar de la naturaleza o no? A mí me queda claro que podemos hacer las dos cosas, ¿no? Tan es así que la historia de la humanidad ha sido esa, ¿no? Abusar de algunos recursos naturales y algunos otros dejarlos para que se renueven. Pero aquí precisamente Heráclito habla precisamente de esa cuestión. Dice se distancian de aquella cuenta y razón. Ya habíamos quedado que cuenta y razón es la inteligencia universal o las leyes que rigen el universo. Se distancia de aquella cuenta y razón con la que están en continuo coloquio y que en las casas de todos gobiernan y les parecen extrañas aquellas mismas cosas con las que tropiezan todos los días. Esto viene en el parágrafo 72 y bueno, está hablando antes de las opiniones de los seres humanos, pero dice que las opiniones se distancian de lo que es la lógica y la cuenta y razón del universo con las que están en continuo coloquio, es decir, nosotros continuamente estamos opinando de lo que sucede el día a día. Por ejemplo, opinamos si el día está caluroso o no está caluroso, si llovió o no llovió, son nuestras opiniones. Podemos darle una clasificación positiva o negativa, ¿no? Como lo que decía Heráclito del agua de mar. Decía que el agua de mar pues es muy saludable para los peces, pero es veneno para los seres humanos, ¿no? Podemos dar nuestras opiniones, pero ¿qué es lo que dice? Se distancian de aquella cuenta y razón del logos universal con las que están en continuo coloquio, continua plática, y que en las casas de todos gobiernan. Quiere decir que aunque yo opine de manera negativa sobre el fuego, sobre el calor, sobre el agua, aún así no me salvo de ellas, me va a estar gobernando. Aunque yo no le haga caso a los ciclos de mi cuerpo, me va a seguir gobernando el hambre, el sueño, la vigilia.
Entonces, ¿qué es lo que dice después? En ese parágrafo 72, dice, parecen extrañas aquellas cosas mismas con las que tropieza todos los días. Y bueno, en ese aspecto, si nos vamos al otro parágrafo que habla del fuego, dice el parágrafo 76, dice que el fuego mismo discriminará todo lo que hay. Si el fuego es equivalente al alma para Heráclito, y el fuego es parte de esa razón y cuenta razón del universo, para no caer en un juego errado de opiniones, por ejemplo, yo puedo decir, si el agua de mar es veneno para mí, luego entonces hay que acabar con el agua de mar, ¿no? Porque nos va a matar a todos. Podemos llegar a ese tipo de cuestiones, ¿no? O llegar a cuestiones mucho más drásticas, por ejemplo, y esto ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando vemos lo que pasó en la India, en las aldeas que estaban cerca de algunas zonas selváticas, había tigres. ¿Qué era lo que pasaba con los tigres? Los tigres salían, o cuando la gente se apartaba de la aldea, los devoraban. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a cazar a los tigres, porque decían que eran mortíferos, que eran mortales para la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a generar peligro de extinción para algunas especies de tigres. Eso estaría dictado no desde la razón, sino desde nuestra opinión. Y aunque nosotros no querramos, el medio ambiente, todo el ecosistema, pues son parte fundamental, los tigres, los roedores, todos. Entonces, en esa cuenta y razón, por eso dice que aunque no querramos, nos gobierna, porque nuestra opinión puede estar equivocada, ¿no? Sí. Esa es la parte también muy importante de la dialéctica de Heráclito, porque es como tenemos que reaccionar nosotros ante este pensamiento de el diálogo, ¿no? O sea, los contrarios. Para Heráclito va a estar el hecho del devenir, ese movimiento que decía del fuego, ¿no? Que renace y que después también perece, ¿no? O sea, Sí, es que no me acuerdo exactamente cómo dice, renace y se apaga. Dice, mesuradamente enciende y mesuradamente se apaga. Bueno, esto es lo que hacemos, como dice Pedro, en la parte ecológica. Estaba viendo una noticia hace unos días de Perú, están matando a los cóndores porque se llevan a las ovejas. Entonces ya les han explicado pues que de hecho son un emblema, ¿no? Nacional en Perú. Entonces el hecho es que les explican que no los tienen que matar, pero dicen, pero es que se llevan a mis ovejas. Y entonces hasta están viendo eso, bueno, si se lleva el cóndor tu oveja, te la pagamos, ¿no? Pero lo siguen matando. Entonces es mucho lo que dice, o sea, a veces el mar es algo malo y a veces el mar es algo bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, en este caso, ahí está el hecho de que, ¿se acuerdan que en las antiguas culturas se ofrendaban cosas a los dioses? Entonces, en antiguas culturas, el cóndor era un dios. Entonces era ese de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si le das al cóndor una oveja? ¿No? O sea el cóndor no va a comer diario una oveja. O sea, se la lleva y se va, pues a lo mejor una semana y ya regresa por otra oveja. No pasa nada. O sea, pero ese es el problema, que no aprendemos a equilibrar lo que tenemos. Y eso pasa con nosotros. Hablamos de la comida, por ejemplo, ¿no? O sea, comemos algo que nos hace daño y entonces decimos, ya no voy a volver a comer, ¿no? Y entonces otra vez después volvemos a caer a lo mismo, o beber, o sea, dependiendo, ¿no? Porque nos gusta, ¿no? Sí, pero no entendemos que es un diálogo con nosotros mismos, o sea, debe ser mesuradamente y a veces quitarlo y a veces encender, ¿no? Ese fuego, ¿no? O sea, esa transformación. Entonces es el hecho que en este caso el pensamiento heraclíteo nos habla de eso, o sea, estar dándonos cuenta que estamos en un mundo que desde el origen siempre está en continuo movimiento, y como está en continuo movimiento no nos debemos aferrar a las cosas. O sea, no vamos a ser iguales. Imaginémonos antes, cuando éramos bebés, pues nos hacía bien la leche materna, pero pues
Ya ahorita no, o sea, entonces hay un ciclo en que es necesario y hay un ciclo que no. Hay un ciclo en que a lo mejor tenemos, no sé, mucha energía para ir de fiesta, pero después ya no. Entonces, o por ejemplo, para dormir, ¿no? Hay un ciclo para dormir y otro ciclo para estar despierto. Pero si nos la pasamos dormidos o nos la pasamos completamente despiertos, estamos haciendo que ese equilibrio se rompa y nos va a hacer daño a nosotros y así a la naturaleza y así tenemos que ver que en el universo está ese diálogo constante, ese devenir que va a mencionar o esa continuo movimiento de logos. Entonces, en este caso, eso que comentaba Pedro es realmente nosotros deberemos profundizar en este aspecto, cuáles las cosas que a lo mejor tenemos que dejar ir y cuáles son las cosas que debemos aceptar ese cambio. O sea, sabemos que, como decía Heráclito, nadie se baña en el mismo río 2 veces. Entonces, dentro de esos continuo cambio, de ese continuo devenir de las cosas, ¿qué es a lo que no nos tenemos que aferrar? ¿Y a qué sí podríamos estar siempre? A lo mejor pensando siempre querer conocer, ¿no? Querer conocer más, eso podría ser algo permanente. Pero hay cosas que, tendremos que dejar ir y así tendremos ese equilibrio que a veces nos aleja realmente, o sea, más bien necesitamos ese equilibrio porque como no estamos equilibrados, nos aleja realmente de esa paz interior, de esa forma de un existir que dé realmente a nosotros y que le dé realmente al universo ese diálogo, ¿no? Entonces, ahí entraríamos también hacia lo que es nuestro sentido en la vida. Entonces, bueno, tengo algunas inquietudes. En primer término, ¿cómo se entendería en Heráclito el sentido del alma? O sea, ya la menciona, sabemos que la reconoce, una fuerza, una entidad o algo intangible que da origen a su pues propiamente a su razón de movimiento. Sin embargo, no me queda muy clara el concepto de alma ahí. Y otra es la cuestión de qué tanto se identifica el concepto de fuego con inteligencia en Heráclito, porque no me está quedando tan claro que pudiera haber similitud, dado que el fuego es origen. Para Heráclito, podríamos estar entendiendo que hay una mente universal, una inteligencia original, creadora de todo, que no son todos los dioses, sería una mente distinta, o ninguno de los dioses, ni todos los dioses ni ninguno de los dioses. Sería una mente o una inteligencia más distinta, ¿no? Sí. Esas serían las inquietudes que me están quedando. Si quieres, vamos a empezar de lo general, ¿no?, a lo particular. La inteligencia en general para Heráclito es lo que le llama cuenta y razón. Esa cuenta y razón es una especie de manera genérica se le llamaba logos, ¿no?, entre los griegos. Entonces, ese logos griego es palabra, es inteligencia, es pensamiento, tiene todas esas características, pero es un pensamiento que rige las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando Heráclito habla de que eso fue siempre y será, está hablando de que lo que permanece realmente es las leyes del universo, o sea, no permanecen los cambios, ¿no? O sea, vamos,
si lo vemos a un nivel actual para poderlo entender un poco más, con la lógica de nuestros días, el agua no permanece igual todo el tiempo. El agua, por ejemplo, en la naturaleza vemos que cae la lluvia, moja el piso, después se evapora, otra parte la absorbe el piso, pero esa parte que se evapora vuelve otra vez a hacer el ciclo del agua, ¿no? Entonces, el agua como tal, ¿se mantiene o no se mantiene? El agua todo el tiempo se está transformando, ¿no? Que es lo que decía Heráclito, que todo en la naturaleza está en continua transformación. Con esto que leíamos, ¿no? Que el fuego a veces prende mesuradamente, a veces se apaga mesuradamente, pero cuando prende, se transforma en agua, luego se transforma en tierra, y luego la tierra otra vez se transforma en agua, y el agua otra vez se transforma en fuego. Entonces, si alguien dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Heráclito? Que todo se mueve todo el tiempo, entonces todo el tiempo no es lo mismo. Diría Heráclito, no. ¿Qué es lo que permanece? Precisamente por eso decía ese parágrafo, que lo que permanece es eterno, siempre será ese fuego. En otras palabras, las reglas del universo. ¿Qué es lo que permanece? No es el agua, sino el ciclo del agua, que es una regla universal. Es agua como tal, por ejemplo, el agua que yo tengo aquí, es agua que se está transformando. Ya no va a ser la misma agua cuando se evapore, ni va a ser la misma agua cuando caiga en forma de lluvia, ya no es la misma. De manera genérica le decimos agua, pero si yo a esta agua le quiero etiquetar, le pongo un color, cuando se evapore no la voy a identificar nunca. No voy a saber dónde quedó cuando esté en el río. O cuando esté en el río, no la voy a identificar nunca, jamás. Sé que va a estar por ahí, pero nunca la voy a identificar dónde regresó. Pero ¿qué es lo que sí podría identificar y que sería eterno? Ese ciclo, esa ley. Entonces, eso que le llama cuenta y razón, precisamente por eso le dice cuenta y razón de las cosas. Cuando alguien me dice que me pide cuenta y razón del agua, pues yo le puedo decir todas sus características físicas, pero quizá el agua como tal, pues esta misma agua jamás la vuelva a ver. Este trozo de agua, este pedazo de agua, esta porción de agua. Pero, vamos, si lo vemos a nivel genérico, es lo que diría Heráclito que es como el fuego, porque ocupa el símbolo del fuego. Por eso hablamos de que es parte importante del pensamiento prefilosófico los símbolos, porque los símbolos son elementos que nos ayudan a identificar una cosa, un concepto con más de una lectura. Si yo, por ejemplo, digo esto es negro, ya lo estoy enmarcando de una manera muy cerrada. Es de color negro y punto. Y ahí se acabó la definición. Pero si digo esto es como la noche, el símbolo de la noche trae varias explicaciones, porque puede ser frío, puede ser solitario, puede ser negro, puede ser, en fin. Entonces los símbolos, uno de los símbolos por excelencia es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego ilumina, el fuego transforma, el fuego también es calor. Entonces, por eso quiero irme de lo general a lo particular, ¿no? Porque de lo general a lo particular, si lo que transforma toda la naturaleza es el fuego, hace rato preguntábamos qué hay que se resista al fuego en la naturaleza. Nada, hasta las rocas se funden. Entonces, si una roca es capaz de fundirse o transformarse, todo lo que hay, de ahí para abajo, todo lo que hay, es transformable por el fuego, todo. Entonces, el fuego quedaría como símbolo de transformación, al igual que la inteligencia. Ahora, si vamos viendo cómo se articula el alma de los seres humanos dentro de ese gran concepto, por eso decía Heráclito en el otro parágrafo que cuando el alma muere se transforma en agua, y cuando el agua muere se transforma en tierra, y luego la tierra se transforma otra vez en agua, y luego el agua otra vez en un alma. Luego entonces identificamos todo eso, es el mismo ciclo del fuego. Entonces, si hay una identificación del fuego con el alma, ¿cuáles serían las partes humanizadas de ese fuego, ¿no? Que creo que es un poco ya la pregunta, aterrizándolo un poco más a esto.
Las partes humanizadas habla del discernimiento. La luz nos permite identificar elementos. Cuando yo tengo iluminado un cuarto, puedo identificar que aquí hay una mesa, que aquí hay un vaso, que aquí hay otra cosa. Puedo ir identificando. En el ser humano, ¿qué es lo que nos permite identificar? Es la razón y la mente, ¿no? Entendida como alma. Entonces, por eso vuelvo a ocupar Heráclito el símbolo del fuego para el alma. Ahora bien, esa alma, de acuerdo al parágrafo donde dice, me permite discernir, también me permite, dice, el fuego va a prender todo. Esa es la parte importante, porque dice, ya identifiqué la parte trascendental de esto, las leyes, por ejemplo, del gran logos, el ciclo del agua, el ciclo de la lluvia, el ciclo del fuego, y ahora lo que hago es entonces identificar cómo transformarlo, cómo prender fuego a eso. Si yo veo cómo transformar, por ejemplo, yo puedo decir, ya me di cuenta que cuando aplico calor al agua, se transforma en vapor. ¿El vapor qué hace? Ya si lo vemos en términos ya muy objetivos, el vapor expande el volumen del agua. Cuando nosotros dejamos hervir algo, si se nos queda mucho tiempo hirviendo, ¡pum!, sale volando la tapa. ¿Qué es lo que diría un griego inquieto en este aspecto? Diría, esa fuerza la puedo ocupar. ¿Para qué? Para hacer una máquina. De hecho, la primera máquina de vapor no es reciente, es de origen griego. No le dio una aplicación práctica, pero sí es una esfera que todo el tiempo se mueve. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con ese sentido? Que ya el fuego, como parte humanizada, como parte del alma del individuo, es la parte que nos permite discernir, separar la realidad, los objetos de la realidad y transformarlos. Aquí sobre esto precisamente de la transformación, todo ese ciclo de transformación, quiero leerles el aforismo 76, que dice, vive el fuego de la muerte de la tierra, y vive el aire de la del fuego, vive el agua de la muerte del aire, y de la muerte del agua vive la tierra. O sea, aquí es un círculo, ¿no? O sea, está el fuego vivo, mientras, a través de la muerte de la tierra. O sea, si muere la tierra, pues sale el fuego. Y vive el aire con la muerte del fuego. Vive el agua de la muerte del aire, y de la muerte del agua vive la tierra. Ahora, de ahí se pasa al aforismo 77 que dice, gozo, o si no muerte, es para las almas deshacerse en agua. O sea, es decir, que un alma sería un gozo regresar a esa parte primordial, o sea, transformarse en agua. Vivimos nosotros de la muerte de las almas, y a su vez de nuestra muerte viven las almas. Ahora aquí, o sea, uno puede decir, ¿qué quiere decir esto, no? Me voy a regresar al aforismo 67. El aforismo 67. ¿Ese cuál fue? El 77. Entonces, el 67A dice, a la manera como la araña, desde el centro de su tela, siente apenas una mosca, está destruyendo alguno de los hilos de la telaraña, dice de ella, y hacia allá corre velozmente, cual si le doliera lo que al hilo le pasa. O sea, han visto, ¿no? Que está la araña y se queda la mosca, y por quererse zafar, rompe el hilo, ¿no? Entonces va corriendo la araña, ¿no? Y dice, hacia allá corre velozmente, cual si le doliera lo que al hilo le pasa. De parecida manera, el alma del hombre fluye apresuradamente hacia aquella parte del cuerpo que haya sido herida, cual si no pudiera soportar semejante lesión en un cuerpo con el que tan firme y proporcionadamente se halla unida. Es decir, que aquí Heráclito va a mencionar la parte del apego del ser humano a la vida corporal, o sea, lo que estamos sintiendo. Pero por eso en el fragmento 77, en el aforismo 77, va a hablar, bueno, primero en el 76 dice que hay un ciclo, ¿no? Vive la muerte del fuego a la tierra y todo esto, pero
En el 77 dice que hay un gozo. Dice gozo o si no muerte es para las almas deshacerse en agua. O sea quedarse, transformarse en agua. Y dice, vivimos nosotros de la muerte de las almas y a su vez de nuestra muerte viven las almas. Aquí en este aforismo está, y en relación con el 67A, está hablando de la reencarnación. O sea, está hablando de ese ciclo. O sea, primero, no nos queremos desapegar de este cuerpo, o sea, nuestra alma sufre, ¿no? Pero ya cuando tú aceptas eso, te conviertes en agua, o sea, ya estás en todo, ¿no? O sea, lo que decía ese regresar a ese logos. Pero en este caso, habla, o sea, que vivimos nosotros de la muerte de las almas, o sea, nosotros vivimos de la muerte de las almas, o sea, cuando el alma ya vuelve a encarnar, estamos nosotros vivos, y a su vez de nuestra muerte viven las almas. Cuando nosotros morimos se libera el alma y se vuelve a... Sí, aquí en esta parte quiero detenerme porque es un ciclo que habla la ciencia actual. Quizá alguien pudiera pensar, bueno, es que la ciencia jamás ha hablado de la reencarnación. Sí se habla de la transformación, ¿no? Se habla de la transformación, por ejemplo, de la energía. Hace rato, me voy a retroceder un poquito, cuando habla de que el fuego es siempre y será fuego, siempre vivo. Se enciende mesuradamente y se apaga mesuradamente. Parágrafo 30-31 dice, transformaciones del fuego. Primera, mar. Del mar una mitad se transforma en tierra y la otra en tempestad y rayos. Bueno, aquí lo que está hablando es de todo el ciclo de transformación de la materia. El fuego, que es básicamente lo que representa la energía, dice que en todo ese ciclo se puede transformar en materia tan densa como la tierra, incluyendo las piedras, que eso en las teorías actuales es lo que significa, ¿no? Este ciclo de que toda materia tiene energía contenida que se puede liberar, y al igual toda la energía se puede comprimir al grado de ser materia. Es un principio que se ha estado estudiando actualmente, pero si nos vamos al tema del alma, que era lo que ahorita está diciendo Vicky, dice, todos vivimos de la muerte de las almas. Bueno, si nosotros en un momento dado lo que nos anima, si nos vamos a la palabra latina alma, viene de ánima. ¿Qué es lo que nos anima? Lo que nos mueve. Cuando algo está inanimado, es un objeto que está sin movimiento. Entonces, ¿qué era lo que decían anteriormente? ¿Qué es lo que mueve a una persona? Cuando una persona se muere, no tiene posibilidad de movimiento alguno. Se vuelve algo estático, algo sin movimiento. Vamos, ni siquiera hay respiración, no hay nada. Luego entonces decían, eso que mueve a las personas es el alma o el ánima. De hecho, incluso, no sé si han escuchado alguna expresión de un ánima en pena, ¿no? Es eso, es un alma en pena. Pero el aspecto de la relación con el calor y con el fuego se ve de una manera muy empírica, muy simple. Cuando una persona está muriendo, empieza a bajar su temperatura. Hasta que de plano, cuando muere, ya no genera calor. Entonces, si se dan cuenta, este símbolo del fuego tiene que ver con todos esos aspectos, porque es lo que permite en un momento dado discernir, identificar dentro de la oscuridad, pero también permite que haya movimiento, porque transforma todo, equivale a la inteligencia que transforma todo, pero a su vez esto también es vida, porque todos los seres vivos de alguna manera generan calor, todos los seres vivos. Los seres que no están vivos carecen de calor. Entonces, si vemos ese símbolo del fuego, por eso les decía que es un símbolo muy complejo, porque tiene que ver con toda una parte de transformación física, pero también toda una parte de transformación metafísica. Nuestra energía cuando morimos, vamos a pensar en un ciclo completamente natural. Cuando una persona muere, hay ausencia de agua. Sí. Es lo que dice Heráclito, que cuando el fuego se va, se transforma en agua, pero también el agua se transforma en tierra. Cuando nuestro cuerpo muere, se va primero el calor, después se va el agua. ¿Y qué es lo que queda con el cuerpo? El cuerpo se empieza
a degradar hasta que se vuelve polvo, Uh-huh. se convierte en tierra. Entonces, ese ciclo, que es de lo que está hablando Heráclito, que el fuego se transforma en agua y el agua se transforma en tierra, dice que también opera de la inversa, la tierra se transforma en agua y el agua se transforma en tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo se restituye a la naturaleza? Nuestros nutrientes vuelven a ser parte de la naturaleza. Esa naturaleza vuelve a aprovechar los nutrientes de la tierra, los transforma en alimentos. Los alimentos vuelven a ser parte quizá de una vida y esa vida vuelve a renacer. O sea, vuelve todo este ciclo. Entonces, si lo vemos a nivel metafísico, pues ya está hablando de la reencarnación, pero si lo vemos a nivel físico, está hablando de todo un ciclo de renovación de la naturaleza continua. Y en ese ciclo hay reglas. No es arbitrario, no es que a veces se haga un cambio y a veces no. Los cambios son continuos. Lo que nosotros identificamos en la ciencia es cómo, cuándo y dónde se dan los cambios. Entonces, en ese aspecto, por eso habla de que nosotros vivimos de esa transformación, de esas muertes. Porque si nada muriera en la naturaleza, nada se restituiría y nosotros estaríamos en nuestro núcleo, el de al lado en su núcleo, vamos, no habría posibilidad de ese dinamismo, se volvería todo estático. Entonces, si vemos este concepto del alma, tal y como preguntabas, Gustavo, creo que es algo muy interesante ver cómo el símbolo del fuego, en algunos momentos Heráclito sustituye la palabra fuego por alma, en el mismo ciclo, ¿no? Y las características del fuego las traspola a las características del alma. Entonces, ¿cuánto es cuando habla de opiniones y cuando habla de conocimiento y sabiduría? Precisamente cuando esa alma particular se comunica con esa cuenta y razón que es el logos universal. Si nos vamos a otro ejemplo, si yo opino de manera arbitraria sobre la lluvia, sobre el fuego, sobre el sol, son opiniones, que Heráclito en otro parágrafo dice que opiniones humanas son juegos de niños. Son simples opiniones que no sirven para nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi alma o ese fuego interno se comunica con ese gran logos o esa cuenta y razón o ese fuego universal? Yo ya no estaría hablando de opiniones, sino estaría hablando de conocimiento. ¿Cuándo es cuando mi lógica entiende la lógica del universo? Entiendo que hay leyes, entiendo cómo se puede transformar la materia a través de esas leyes y ya no son arbitrarios mis pensamientos, ¿no? Ya se vuelve un pensamiento ya más estructurado, se vuelve un pensamiento más acorde a la naturaleza y ya simplemente no llegamos a los excesos que habíamos hablado hace rato, ¿no? De decir, voy a acabar con esta especie de animales porque los considero que son malos o que son mortales, sino que ya entiendo cuál es el papel de ese animal en el ecosistema. Incluso ahora vemos, ¿no?, lo que platicamos en otra sesión, de que se están haciendo granjas de cucarachas en China, ¿no? Las cucarachas, que es un bicho que nosotros todavía no entendemos bien qué es lo que hace en el mundo. Ya, comer eso, ¿no? Sí, ya se dan cuenta que ahora permiten la transformación de la composta. Entonces, si hablamos y decimos hay que exterminar las cucarachas, quizá hace 20 años hubiéramos dicho como sociedad que sí, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque nuestro logos se está yendo un poco más hacia el logos universal, esa logos universal. Si se dan cuenta, todo esto viene dentro del pensamiento de Heráclito, ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿cómo es que podía proyectar todo este pensamiento así? Bueno, es parte de la filosofía, ¿no? Es ese juego que no es exactamente, no había una división entre la ciencia, la ética, la filosofía y el mito. Y aquí en este mito, también si vemos uno de los mitos para explicar el conocimiento entre los griegos, es el robo del fuego, ¿no? Entonces el fuego para Prometeo significaba el conocimiento. Entonces ahí yo creo que el pensamiento de Heráclito vuelve a integrar todo, integra todo, y por eso dice Heráclito es y no es, ¿no? Es pensamiento mítico, pero no es pensamiento mítico, es científico, pero no solamente científico, ¿no? Es filosófico, pero no solo es filosófico.
Por eso aquí es donde, por eso decíamos, es que no podemos salir del tema de Heráclito sin meternos en eso, porque creo que son de los aspectos poco estudiados de Heráclito, pero que de alguna forma nos trae toda una forma de pensar más rigurosa, que se retomó después en el pensamiento científico, pero vamos a una forma muy dinámica de ver la vida, ¿no? O sea, sí, esto va a influir en Platón, ¿no? O sea, definitivamente va a, y hay que recordar que Platón va a influir en todos los demás. Con respecto a Pedro está el aforismo que dice, si se escucha no a mí, sino a cuenta y razón, habrá que convivir como puesto en razón en que todas las cosas son una. Entonces, en este caso, todo es diferente, todo es cambiante, pero asimismo, al mismo tiempo, todo es uno. es parte del uno. Entonces, vamos, esto, o sea, uno se puede detener en cada uno de estos aforismos, estas sentencias de Heráclito, y podemos sacar muchas cosas. Empieza en el fragmento 82. El más bello de los monos es feo, al compararlo con la raza de los humanos. El aforismo 83 va a decir, el más sabio de entre los hombres parece respecto de Dios mono en sabiduría, en belleza y en todo lo demás. O sea, hay una gradación. O sea, sí, el mono más bonito, o sea, no se acerca a lo que es un ser humano, pero un ser humano, el mejor, no se va a acercar a un Dios. Entonces va a haber una gradación. Entonces así también igual, no sé, a lo mejor el más perfecto vegetal, pues no va a ser comparado a un animal, ¿no? Y así el más perfecto piedra o mineral va a ser un vegetal. Y entonces va a haber esa escala en el pensamiento de Heráclito. Entonces dice, todo es uno, pero obviamente ese uno está en diferente gradación en el mundo. Sí, y fíjate, mira, el tema del alma es algo muy interesante. Les decíamos que los filósofos medievales ocuparon Heráclito para tratar de explicar el logos que viene en la Biblia, pero una parte del pensamiento de San Agustín tiene mucho que ver con esto que preguntabas. No sé si han visto en algunas iglesias que son agustinas o lo que era la parábola del niño y el mar. Es que ahí bueno, a veces dibujan un cuadro que está un niñito queriendo meter el mar en un agujerito de la playa. Entonces ahí se acerca San Agustín, ¿no? O Agustín de Hipona, pues. Se acerca ahí y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy metiendo el mar ahí. Dice, el mar no cabe ahí. Pero la parábola es que es lo que dice, es que es tratar de entender a Dios, que sería el equivalente al mar dentro de la mente humana, es como quererlo meter en ese agujero, ¿no? Sí, es que la leyenda cuenta que estaba San Agustín, es que me gusta decir San Agustín, ¿no? O sea, pues, se lo ganó, ¿no? O sea, San Agustín estaba caminando y decía, ¿cómo puedo entender el misterio de la Trinidad? Entonces que estaba tratando, ¿no? de comprenderlo, y entonces veía que el niño iba con una conchita, agarraba agua del mar y iba corriendo y se le echaba al hoyito, y entonces le decía, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues que quiero meter el mar en este hoyito. Y entonces él le dice, pues es una tontería, no vas a poder meter nunca el mar en ese hoyito. Y entonces obviamente se supone que era un ángel, ¿no? O sea, disfrazado, o sea, un querubín, ¿no? O sea, y le dice, pues es más fácil que yo meta todo el mar en este agujerito a que tú comprendas el misterio de la Trinidad. Entonces, bueno, pues es una cuestión, en este caso, católica, para decir, o sea, tú no vas a poder comprender, ¿no? Los grandes misterios, pero sí tiene que ver con eso. Sí, pero por lo que, vamos al razonamiento que llegó San Agustín como filósofo, que es una parte interesante, es que la parte que a nosotros nos permite relacionarnos con el logos, ¿no? Que era como se manifiesta en la Biblia, que es el mismo logos que habla Heráclito, es que
nosotros tenemos dentro de nuestro ser una pequeña gota de ese gran mar. No es el mar, es una gotita, pero esa gotita es parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nuestro logos o nuestra pequeña razón está interesada, como decía Vicky, que el alma se nos va a una parte del cuerpo cuando nos duele algo? Nuestra atención se va al dolor y dejamos de ver lo que está ahí. ¿Qué es lo que diría en este sentido Heráclito? Diría, bueno, si nuestra atención se va al dolor o se va a las opiniones o se distancia de lo que es la gran lógica del universo, no estaríamos entendiendo eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese sentido? Ese niño, vamos, dentro del aspecto filosófico que reflexionó San Agustín, sí estaba metiendo el mar dentro del agujero, porque al meter una gota era parte del mar, no dejaba de ser el mar, pero se convertía en algo distinto. Sin embargo, era parte del mar. Nosotros en ese aspecto, como seres humanos, estamos limitados, de acuerdo a este razonamiento de San Agustín, y nuestro logos, nuestra pequeña inteligencia, es parte de esa inteligencia del logos mayor, de lo que le dice Fuente y Razón. Sin embargo, vamos, tiene toda la facultad de poder entenderlo. Sin embargo, por lo limitado del espacio, no es el mismo mar. Es una parte pequeña, pero esa parte de lo que le llamaría alma, Heráclito, al final de cuentas, a lo que nos lleva es que está hecha de lo mismo, pues, para acabar pronto. Es fuego. Para Heráclito sería fuego, esa alma. Y como es parte del fuego mismo, podemos hacer lo mismo que hizo Fuente y Razón o que hizo el Logos, que fue transformar todo el universo. El ser humano transforma el universo no con sus manos, sino con su inteligencia. A veces se cree que lo que transformamos es con nuestras manos, y no. Lo que transforma es la mente. Nos valemos de nuestras manos, de extensiones que son las herramientas, pero realmente lo que transforma es la mente. Entonces, ya si lo vemos en esa situación, creo que podemos entender en un mayor sentido que la parte de los seres humanos que es atemporal, que es divina, luego entonces, porque si el gran fuego divino es siempre, fue y siempre será, es nuestra alma. Entonces de ahí salen varias implicaciones, que por eso les decía que los filósofos medievales estudiaron con detenimiento a Heráclito, pero esta parte que se vio dentro de la teología medieval, también si lo vemos dentro de la lógica del pensamiento científico moderno, Heráclito es muy, muy vigente, ¿eh? Porque ¿qué es la otra parte que diría Heráclito? Si nos olvidamos un poquito de la metafísica y un poquito de toda la parte mistérica del gran ente universal o de la fuente y razón o de ese logos, y nos centramos un poco en el fuego como parte transformadora del universo, por eso les decía que es muy interesante ver cómo las teorías del Big Bang hablan de que a partir de una detonación de energía muy fuerte, la energía es igual al fuego, vino toda la separación, el discernimiento y después la transformación. ¿Qué es lo que rige? No es la materia, ¿eh? La materia no se rige sola. Lo que rige a la materia es las leyes del universo. Eso es lo que rige a la materia. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede transformar? Conociendo las leyes. ¿Qué es lo que decía Heráclito? ¿Qué es lo que nos gobierna? Aunque nosotros tengamos otro tipo de opiniones. Entonces, si vemos esa parte del pensamiento científico, digo, es fundamental, porque en un momento dado Heráclito no simplemente dio las bases para interpretar la teología medieval, sino también las bases de un pensamiento científico moderno, que era lo que les decía. Primero es el discernir, identificar las cosas, después la transformación. Si yo identifico qué es lo que mueve la naturaleza, que son las leyes de la naturaleza, puedo transformarla. Si yo identifico cómo se desprende la energía de un átomo, puedo utilizar la energía del átomo para hacer muchas cosas. Para mover un automóvil, para iluminar una ciudad,
Vamos, las aplicaciones son infinitas. De hecho, lo que le da la finitud o lo que le da el límite es la propia inventiva humana. Porque como tal, las aplicaciones, vamos, se pueden extender hasta donde queramos, ¿no? Entonces, esta parte de Heráclito para mí es muy interesante porque dependiendo de la lectura que le demos, podemos quedarnos a nivel de alma como un sustrato metafísico, algo intangible y material, que también dice Heráclito, el alma se vuelve agua y el agua se vuelve tierra. Es decir, nuestra energía del cuerpo se desprende, se integra en la naturaleza, pero esa energía, si nosotros la vemos, también, por ejemplo, vamos a hablar de algo que no es tan abstracto para poderlo entender. Para que haya fotosíntesis, en la naturaleza, se requiere de la luz del sol, ¿no? Si no hay luz del sol, no hay fotosíntesis y no hay crecimiento de las plantas. Esa energía que es aparentemente inmaterial, al mezclarse con todo un ciclo de la naturaleza, se vuelve algo material, porque se integra en un ciclo, se vuelve fotosíntesis y se vuelve algo material, algo tangible. Forma parte de los productos de la tierra. Entonces, si se dan cuenta, esta parte que podría parecer muy extraña o muy metafísica, de que cómo el fuego se va a convertir en agua y el agua en tierra, digo, si nos empezamos a observar un poco de lo que sucede en la naturaleza, lo vemos diario. Y eso nos gobierna a todos. Por eso decía que nuestras opiniones a veces se distancian de eso, pero es parte de lo que tenemos día a día. ¿Qué es lo que sucede con los seres humanos? Que tenemos que distanciarnos de las opiniones y tratar de ver ese logos. Pero ¿cómo lo podemos entender? No lo vamos a entender a partir del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene sus propias reglas, pero vamos, el sentido del tacto nos va a decir si está frío o está caliente, nos va a decir qué textura tiene un objeto, pero no nos va a decir qué es. ¿Se dan cuenta, no? La vista nos va a decir qué proporción tiene, qué tamaño, pero no nos va a decir qué es. ¿Qué es lo que nos dice qué es? La mente. Luego entonces, el cuerpo tiene sus limitaciones, pero el que rige es la mente. Entonces, esto es algo muy interesante en Heráclito, porque si nos damos cuenta, eso que era oscuro empieza a tomar sentido a partir de la observación y de la interpretación que le podemos dar en la época actual, ¿no? Si no le damos una interpretación adecuada y pensamos que esto es simplemente pensamiento supersticioso, ¿no? O alguna interpretación simbólica del mundo. Muy primitiva. Primitiva, ¿no? Vamos a decir, bueno, no, pues es que me cae muy bien Heráclito, pero nada más es dialéctico, ¿no? No es científico, ¿no? Sí es científico. Yo nuevamente revaloro a Heráclito a partir de estas pláticas, y sobre todo creo que el gran valor de Heráclito es posiblemente haberse resistido a diferenciar física y metafísica. Sí, sí. Porque creo yo que cuando pasamos a esa etapa de distinguir física y metafísica, y a lo mejor todas las demás divisiones o segmentaciones en las que se ha llevado la filosofía, empieza una perturbación al entendimiento, y en la realidad no hay nada que se nos plantee así. Sí. Las cosas son o no son. Claro. Y es así de fácil. Sí. Cuando queremos esquematizar, como nos vienen a hacer los siguientes filósofos, creo que lo único que ayudan es entorpecer la capacidad de entender la realidad. Sí. Nada más, por muy oscuro que parezca, y
y que he insistido un poco en que se le llama el oscuro, se le decía el oscuro, pues es que sí es la realidad, o sea, no es que se nos ponga a la vista todo tan sencillo como pudiera parecer. Pues quizá nos tardamos, ¿cuántos serían? Unos 20 siglos para pasar al método científico, cuando que ya estaba planteado ahí. ¿Sí? Y haber creado segmentos estancos, lo único que provocó es un aletargamiento en la capacidad de conocer. Sí, sí, tienes razón. O sea, de hecho, el problema con Heráclito es que, como viene fragmentado, entonces no encontramos un escrito como pudiera ser con Aristóteles, ¿no? O con Platón. Viene por fragmentos, pero esos fragmentos, como son sentencias que traen muchas cuestiones ya de fondo, lo que ahí podríamos ver es que ya está el fragmento del pensamiento, del método científico, del pensamiento también teológico, del pensamiento incluso mágico, porque cuando él decide recurrir al símbolo del fuego, yo creo que lo hace con toda la intención, porque él en ese sentido evoca el mito de Prometeo, que se robó el conocimiento de los dioses para dárselo a los hombres, y ese conocimiento del fuego. Entonces, efectivamente yo coincido contigo que en la época actual se ha atomizado mucho el conocimiento, se ha polarizado. O eres de un pensamiento científico, o eres de un pensamiento filosófico, o eres de un pensamiento religioso. Pero para Heráclito no había esa división. No había esa división. ¿Por qué? Porque la realidad dice todo es uno. ¿Y para qué fragmentas más la realidad? La realidad, el fuego te permite discernirla, pero luego transformarla. Pero no por discernirla, no por separarla, deja de ser uno. ¿Ves? Entonces, a mí toda esa parte de Heráclito, por eso yo decía, es que es importante hablar del alma, porque hablando del alma hablamos de la constitución del universo y de todo. Y eso nos permite conocer nuestra propia alma, porque en otro fragmento dice, las almas huelen a Hades. El Hades, no sé si sepan qué es. El Hades es el inframundo, no es un infierno, ¿eh? Es un inframundo donde descansaban las almas, pero ese inframundo es eterno y es un lugar oculto. Es un lugar oculto, no es un lugar de castigo, no es un lugar de... Y está vinculado al agua. O sea, está el Hades, está el río, Estigio. Entonces, es donde decía que las almas se convierten en agua. Entonces, sí hay una relación, ¿no?, entre este mundo mítico y el pensamiento de Heráclito. Aquí yo no más quisiera resaltar, Pedro, esta imagen que hace de la telaraña y de la araña que va corriendo porque le van a romper su telaraña, es importante que la guarden, o sea, que la recuerden, porque cuando entremos ya más a lo que es Platón, sí, sobre todo Platón y Aristóteles, el mundo griego de su tiempo va a tener en alta estima lo que es la templanza. Recuerden que va a haber virtudes y va a estar la justicia, la templanza, el valor, pero en este caso tiene que ver mucho esta parte de la imagen de la araña con su telaraña, porque es algo que van a tener ellos en alta estima, el mundo griego. El decir que, vamos, un soldado está en la guerra y ya lo hirieron del brazo o de la pierna, si se la pasa diciendo, ya me pegaron en el brazo, me cortaron el brazo, lo que fuera, va a perder ese equilibrio, y entonces obviamente lo van a matar, porque por estarse sobando el brazo, pues ya no va a estar en lo que tiene que estar, que es salvar en ese caso su vida en la batalla. Entonces eso es lo que nos pasa muchas veces. O sea, ¿cuántos accidentes, por ejemplo, en auto están
porque alguien, no sé, iba manejando y traía algo caliente y no sé, un café o un té, lo que fuera, o agua, aunque sea agua que ni siquiera le quema, y por que se le cayó encima y por limpiarse o quitarse el agua, choca, ¿no? O sea, porque su conciencia, o sea, rompió ese equilibrio o cualquier cosa, ¿no? Un segundo. Sí, o sea, se distrajo. Eso es lo que va a ser esa parte, ¿no? La templanza, o sea, o sea, te podrá haber pasado algo, pero no debes de perder la conciencia, o sea, porque si no, pierdes todo. Entonces, eso es algo que ya se va a ver en Heráclito, pero es algo que va a ser muy estimado, esta virtud en los griegos, y esto se va a repetir mucho en los diálogos de Platón. Entonces, esta parte de Heráclito, esta imagen de la araña, o sea, esta telaraña está bien, o sea, estás rompiendo un hilo, está bien, pero no te centres ahí, o sea, puedes arreglarlo, pero sin perder la visión de todo lo demás. Y en ese aspecto el alma se vuelve atención. No es solamente inteligencia, no solamente es discernimiento, sino también es atención. Entonces, si nosotros vemos cuando habla Heráclito del alma, estamos hablando de las facultades cognitivas, estamos hablando de discernimiento, de inteligencia y aquí de atención y también de concentración, ¿no? Ahora aquí precisamente para hablar un poco más del alma, dice el parágrafo 89, dice: para los despiertos hay mundo común y uno, los dormidos se vuelven cada uno al suyo. Entonces aquí básicamente lo que está diciendo Heráclito es que todos tenemos alma, sí, es decir, todos tenemos intelecto, sí, pero hay quien está despierto y quien está dormido. De eso depende la gente que puede entender el mundo, porque si nosotros estamos despiertos, nos entenderíamos, trataríamos de actuar racionalmente. Cuando estamos dormidos, reaccionamos únicamente y tenemos opiniones. Esto es importante porque efectivamente cuando lo retoma este tema Platón, muy posteriormente, él habla de que los seres humanos, pues principalmente todos tenemos opiniones, vivimos en un mundo de opiniones. Entonces dice que lo que debe de regir principalmente es el conocimiento verdadero, esto que le llaman en griego episteme, pero el episteme tiene ciertas condiciones. Esas ciertas condiciones son un pensamiento racional, vamos, como muy parecido a la estructura del pensamiento científico. Esto ya viene plasmado desde Heráclito. Entonces, esta cuestión de decir, si nosotros estamos despiertos, vamos a entender que todo el mundo es uno. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Digo, hablando como civilización occidental, cada quien piensa que lo que haga en su tierra, no, vamos, yo soy dueño de mi tierra y en mi casa yo hago lo que quiero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que no, porque si yo hago lo que quiero, me estoy cargando el agua, me estoy cargando el aire, me estoy cargando la tierra, y lo que está pasando es que lo estamos contaminando, lo estamos destruyendo. Entonces, eso diría Heráclito, que cada quien vive en su mundo, ¿no? En lugar de entender que todos vivimos en un solo mundo. Entonces se da cuenta cómo este tipo de pensamiento es muy actual, muy vigente, ¿no? Digo, Heráclito, yo dudo que haya habido esos problemas de contaminación en su momento, pero sí el problema de pensar de manera egoísta y de manera fragmentaria es lo que genera opiniones equivocadas. Hasta que quieren construir muros, ¿no? En las fronteras. Sí. O no, y cuando un fragmento como este lo toma Tolstoy y escribe Ana Karenina, ¿no? Sí. Que empieza diciendo todas las familias felices se parecen entre ellas, en cambio las infelices son cada una a su manera. Ahora, bueno, no sé si dentro de esto tengan alguna duda, porque yo sé que es mucha información, pero sí Solo son algunas. Sí, porque sí es mucha información, ¿no? Eso es para profundizar, ¿no? Sí. O sea, en este caso, a lo mejor les va después a saltar algo, ¿no? O sea,
de esto que estamos hablando, y en algún momento, ¿no? Que digan, ah, pues esto tiene que ver, ¿no? Con lo que decía Heráclito, ¿no? Y así cada uno de los filósofos nos van a dar un cierto pensamiento, un cierto, pues, direccionalidad en nuestra propia vida, ¿no? O sea, eso es lo importante, no que lo almacenemos como en la memoria, sino que lo podamos aplicar. Y bueno, ya estemos por terminar, entonces no tienen alguna duda, comentario. Pues O bueno, sí. si sale alguna duda, pues, o sea... Sí, o igual si quieren, la siguiente clase podemos seguir profundizando en esto, ¿no? O sea, es que, si se dan cuenta, este es un Heráclito distinto al que hemos estado hablando las últimas 2 clases, ¿no? Sí. Este tipo de Heráclito es un Heráclito distinto al del pensamiento dialéctico y al moral, pero al final de cuentas todo esto se ve dentro de un solo sistema. Entonces, por eso nosotros no queríamos pasar a Pitágoras sin entender bien esto, porque el concepto de unidad para Pitágoras y de multiplicidad se transforma en números. Pero creo que es más sencillo entenderlo de manera general en Heráclito, antes que meternos a toda la complejidad numérica que manifestó la escuela pitagórica, ¿no? Por eso es que, aunque cronológicamente fue posterior, sí. Bueno, a mí, bueno, primero me vengo enganchando, entonces, no está resultando para mí demasiado sencillo volver a engancharme de la clase anterior, porque lamentablemente no he tenido tiempo para verlo. Pero, o sea, a mí sí me llegan muchas, no dudas, sino me gustaría tratar de interpretar qué es lo que pensaría Heráclito respecto de todo conocimiento nuevo, ¿no? O sea, y cómo él trataría quizá de volver a reintegrarlo, o tal vez tener más certeza de su pensamiento. Porque, por ejemplo, en el universo, pues todos sabemos que es caótico, nada es permanente, todo está en un fluir constante, ¿no? En un fluir continuo en el tiempo, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en el fuego como el elemento fundamental, sí, por supuesto, porque en la gran explosión que todos suponemos, y esa posterior concentración de energía que se va transformando en un proceso larguísimo en materia y en la creación espontánea, ¿no? Espontánea en el sentido, digo, tampoco, espontánea en el sentido de que de pronto surgen los primeros soles y alrededor de ellos una enorme cantidad de materia, ya física, rocas, que se van golpeando entre ellas, se van constituyendo elementos más grandes que a la postre se convierten en lo que ahora conocemos como planetas. Y todo ese proceso en el cual viene una etapa de enfriamiento y una serie de lluvia de meteoros que traen también los elementos fundamentales de la vida, ¿no? Tal parece como si fuese una receta, ¿no? Como un caldo, ¿no? Que se está preparando para que surja de pronto la vida, ¿no? Entonces, así como llegaron esos aminoácidos del exterior, también llegó el agua, ¿no? Y a mí me parece fascinante cómo de pronto pensar que el agua que me estoy bebiendo, una sola gota de agua, esa misma gota ha existido durante millones de años, es una gota. Sí, así es. ¿No? O sea, no es de reciente creación, ha existido, quién sabe desde cuándo, en el universo. Y poco a poco llegó esa agua, ese líquido, al planeta, y esa agua que finalmente se quedó atrapada ya en una atmósfera. Esa es la misma cantidad de agua que sigue existiendo en la actualidad y que solamente tiene un proceso de transformación de lo que explicaba. Así es. Entonces, todo este proceso para crear las primeras interacciones, para empezar a crear moléculas, etcétera, para finalmente dar vida, origen a la vida, tiene un proceso larguísimo de millones de años. Sí. Pero una vez que tiene vida, para que pueda algo empezar a tener
la idea siquiera de que es algo, ¿no? Y de que existe posteriormente, después igual, de procesos larguísimos. Entonces yo me pregunto, ¿realmente la vida qué es? ¿No? O sea, ¿qué es la vida, no? En realidad, o sea, ¿es un proceso construido premeditadamente o es un proceso simplemente de evolución de la propia materia y de la energía, ¿no? Espontáneo. Espontáneo, exactamente, ¿no? Y que quizá en este proceso nada tenga que ver con otras cosas, con que, vamos, ni siquiera quizá no he perdido esa parte importante de qué es el alma, ¿no? Entonces quizá ni siquiera con eso tenga tal vez algo que ver, ¿no? Vamos, son dudas que me surgen, y que, bueno, a través seguramente de ver a otros filósofos, etcétera, lo podré ir redondeando y comprendiendo de una mejor forma. Pero en este momento, vamos, sí, entiendo perfectamente, entiendo, más bien, no perfectamente, entiendo qué es lo que Heráclito dice en su tiempo, ¿no? En su espacio en el cual creó todos estos conceptos, pero en este momento, con la información que se tiene, yo insisto, ¿cómo lo vería él? O sea, ¿qué pensamiento tendría? ¿Cambiaría un poco su forma de pensar? No toda, porque mucho, por supuesto, ha tenido razón y todo ese modelo científico que nos ha permitido llegar a lo que somos en razón de conocimiento, pues es sumamente importante, gracias en mucho a él. No en todo, porque hay otros filósofos, hay otras culturas que también han abonado. Entonces, esa es la duda. Sí, es mucha información. Yo creo que sí tengo que pensarlo durante toda esta semana para poder llegar con algo más concreto. O sea, te ayudaría a ver el anterior, o sea, el video que está ahí en YouTube, ¿Cuál? El que es De la clase anterior, el 19. El 19, y ahorita el inicio, como llegaste, creo que 1 hora, ¿no? O sea, Sí. entonces, estábamos hablando precisamente eso de los planetas y cómo se formaron y cómo lo explica Heráclito. Yo, en este caso, nada más resumiría este comentario que mencionas de cómo lo vería Heráclito. Él mencionaría que la vida es una manifestación de logos. O sea, así realmente, o sea, así si fuera una cosa muy sintética, sería una manifestación de logos en todas las cosas, y esa sería la vida. Cada una se manifestaría de diferente forma, porque todo es cambiante, pero pues tendría un origen en común, que sería este fuego. Nada más ya para terminar, quisiera volverles a recordar el aforismo 35, que dice: es menester que los amantes de la sabiduría estén mucho y bien instruidos en multitud de cosas. O sea, esto es importante, o sea, muy, muy importante. O sea, no es de que, digo, yo nada más voy a ver filósofos y ya no. Para Heráclito, los amantes de la sabiduría deben de estar mucho y bien instruidos en multitud de cosas. Entonces, en este caso es eso, o sea, no nada más encerrarnos en una sola parte, sino ver, ampliar horizontes. ¿sí? Porque si quieres, o sea, si amas a la sabiduría, para tener esa sabiduría debes tener esta amplitud. Y no tener una visión parcial, sino... Y bueno, yo tengo otra duda, o pregunta más bien, en este caso, y es en el sentido de que, bueno, yo interpreto, simplemente, ¿no? O sea, que de pronto alguien en algún momento tiene conciencia de lo que es de su propio ser. Me refiero a la antigüedad. Sí. Alguien de repente tiene conciencia, logra tener conciencia de que es algo, de que está, de que existe, ¿no? Y empieza a hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? Etcétera, ¿no? Y por los fenómenos de la naturaleza, quizá interprete que hay algo que está fuera de él, ¿no? ¿Qué empieza primero, la filosofía en la mente del individuo, o
el creer que algo más, a un Dios, existe. ¿Qué surge primero? ¿La filosofía o la creencia en algo? De acuerdo a pues, los filósofos y a muchos otros sociólogos, primero es el concepto mítico. O sea, primero mitificar, o sea, eso lo vemos en las primeras clases. De hecho, creo que es la primera, busca la más antigua de lo que tengamos en YouTube. Sí, pero es del mito al logos, o sea, el mito ya el conocimiento en sí se va a mitificar, incluso ni siquiera en algunas partes ni siquiera va a ser una cuestión de deidad, sino que decir, bueno, ¿por qué amanece? O sea, todavía no se va a deidificar, sino se va a tratar de explicar por qué siempre amanece a una hora y después anochece. Entonces, el mito, primero es el mito, después sería de ese mito, hay un cambio del razonamiento lógico a un razonamiento más filosófico y supuestamente pues ya estaremos en el pensamiento científico, ¿no? O sea, ya se hace a un lado incluso la filosofía, ¿no? O sea, se va a la ciencia. Pero sí, o sea, esto, por ejemplo, lo vas a encontrar mucho en Mircea Eliade. Hay lo sagrado y lo profano y es el mito, ¿no? O sea, los símbolos. Los símbolos, o sea... Se llama el mito y los símbolos. Mira, toda la obra de Mircea Eliade, o sea, ahí sí no hay... ¿Michel qué? Mircea, o sea, se escribe Mircea. Mircea. Eliade era rumano, ¿verdad? Era rumano. O sea, es muy bonito, se los recomiendo mucho. Es la obra de Eliade, se te enamoras, ¿no? De los mitos y de todo cómo los va explicando, ¿no? Y también Fraser, obviamente, o sea, Fraser con La Rama Dorada. Y bueno, pues incluso Platón lo va a estar manejando, va a hablar el mito de la caverna, el mito de carro alada. Entonces, sí va a haber esta transición del mito a lo que es el pensamiento filosófico. Pero bueno, eso, si quieren no vemos Sí, si quieren nos seguimos platicando porque de hecho realmente, como les comentaba, el pensamiento de Heráclito es mucho más profundo en varias vertientes. Y esto no es algo muy simple de asimilar, ¿no? La primera vez que se escucha, porque hay que relacionarlo con muchos conceptos. Pero ya que tenemos firme el concepto del alma, del logos, de inteligencia, de fuego, podemos empezar a ver cómo se van hilvanando cada uno de ellos y cómo todos van llegando a la misma convergencia, ¿no? Que vamos, al final de cuentas, por eso yo les decía que dentro del pensamiento presocrático y en particular para Heráclito, no hay diferencia entre lo que es el mito, entre lo que es el pensamiento científico y el pensamiento filosófico. Y de alguna manera todo esto, cuando lo empezamos a ver en los aforismos, convergen, porque habla de repente del fuego y está hablando del mundo y el universo, cómo se creó, y después dice, y el alma tiene ese mismo ciclo. Entonces, se dan cuenta cómo va hablando de esto. Si quieren, vamos a seguir platicando de esto la otra semana. Y sirve de que igual incluso si quieren vamos viendo ya algunas dudas más concretas de esto, porque habla incluso de todo esto ya traspolado de cómo el alma se va a aspectos éticos del individuo, ¿no? Entonces ya es otro paso, no es simplemente la parte física, metafísica, sino también es ética y moral, ¿no? Bueno.